A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Muy bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que está producido por la Fundación Códigos desde hace ya más de 7 años, desde Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 227 emisoras en 16 países. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Y bien, como todas las semanas, seleccionando las noticias más importantes, y para ello vamos a los titulares de hoy con Laura Ribeiro. Inundaciones que golpearon el desierto de Arabia Saudita. Trump rechaza el informe clave de su propio gobierno sobre cambio climático. La ONU escrachó los países que más contaminan y advirtió que las emisiones aumentan de forma alarmante. Tromba de agua produce temor en Italia. Los residentes de Salerno, Italia, presenciaron un extraño y aterrador fenómeno climático. Bien amigos, vamos al desarrollo de la primera noticia de hoy con Laura Ribeiro. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Inundaciones que golpearon el desierto de Arabia Saudita. Tormentas sin precedentes golpearon el fin de semana pasado el Medio Oriente, desatando una serie de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas en los desiertos de Jordania y Arabia Saudita, dejando hasta ahora un monto de daños sin cuantificar. Las lluvias, acompañadas por truenos y relámpagos, afectaron principalmente a Riad, capital de Arabia Saudita, y Jeddah, donde se reportaron fuertes tormentas. En videos que empezaron a circular por redes sociales, se observa cómo, en pleno desierto, camellos asustados por el inusual temporal intentan luchar para evitar ser arrastrados contra la corriente, mientras sus cuidadores buscaban la manera de llevarlos a un lugar seguro. Personas que comentan esos videos aseguran que las fuertes lluvias en esa zona desértica son consecuencia del cambio climático. Incluso algunos indicaron que en esos días llovió el equivalente a los últimos 6 años en el país. La versión en inglés de Arab News destacó que Riad fue la ciudad con mayores afectaciones. La mayoría de sus calles estaban inundadas, mientras que algunas áreas desérticas se han convertido en desiertos de lodo. Esta noticia, que proviene de la fuente de Infobae, quiero aprovechar para saludar y agradecer a su director, el señor Daniel Haddad, que desde el principio, desde los comienzos de nuestra Fundación Códigos, siempre estuvo trabajando y apoyando todas estas noticias que tienen que ver con el medio ambiente. Nuestro agradecimiento desde la Fundación Códigos por haber tomado muy en serio todo este tema cuando en realidad en aquella época nadie escuchaba. Gracias Daniel por todo tu apoyo. Y ahora sí, vamos a la noticia. Como pueden ver, esto no es algo de todos los días. Como decíamos hoy al principio, este programa ya tiene más de 7 años, exactamente 7 años y 8 meses al aire. Y si en nuestros comienzos, en el primer año, yo les hubiera contado que el desierto se inundó y que los camellos luchaban contra las corrientes de agua, posiblemente no hubieran creído. Es más, quizás hoy lo creen porque ya habrán visto en las noticias que esto es una realidad, pero realmente es increíble. Es algo que ni nosotros nos hubiéramos imaginado que podría pasar. Sí, hablamos siempre de que las lluvias iban a ir en aumento, los vientos superficiales también, todo debido a lo mismo, al debilitamiento del ozono, que aumenta la evaporación por la inmensa cantidad de rayos calóricos solares, y eso obviamente cambia totalmente el clima.
lo cambia de todo punto de vista, porque no es solamente que hay sequías, también obviamente hay inundaciones. Esto sí lo veníamos diciendo, pero realmente no nos imaginamos llegar a ver esto. No nos imaginamos que esto podría pasar por lo menos tan rápido y tan pronto. Hoy por hoy, señoras y señores, estamos frente a una situación que, además de ser poco común, está complicando aún más las cosas. Mucha gente dice que bueno que llueva en el desierto porque de esta manera va a aparecer lo verde, va a aparecer la vida. Porque obviamente en el desierto carece de mucha vida. Pero no es así. El desierto tiene vida y es vida que está adaptada al desierto, a la sequedad, al calor, al sol. Esto justamente lo que hace es matar toda esa diversidad de vida que hay en el desierto. Y difícilmente a través del agua venga otro tipo de diversidad, por lo menos en este momento o inmediatamente. O sea que en realidad para nada es bueno lo que está sucediendo. Y por lo que vemos y por los datos que nos van llegando, entendemos que estas situaciones van a seguir, van a continuar y lo peor, van a continuar en aumento. Algo que realmente nos preocupa mucho, es algo que realmente preocupa no solamente a nuestra Fundación Códigos, sino al mundo científico en general. Y lo que más nos preocupa es que todavía hay personas que piensan que todo esto es normal. Hay personas que piensan que el cambio climático es una cuestión natural, o peor aún, que el cambio climático no existe, que este tipo de fenómenos siempre existieron. Y lo peor de todo esto es que hay personas que están en el poder que piensan así, como ha sucedido hace poco con el presidente de los Estados Unidos, que tiene sus dudas de que realmente el cambio climático sea provocado por el hombre. Esto es muy preocupante porque esto retrasa justamente todo el accionar que deberíamos estar teniendo todos los seres humanos en este momento para poder mitigar por lo menos una parte de lo que está sucediendo en el planeta. Porque no es solamente esto que ha sucedido en el desierto. También tenemos nieve donde no tiene que caer nieve, o sequedad donde debería estar lloviendo. Y a eso hay que sumarle un montón de cosas más, que lo hemos hablado muchas veces aquí, como los pesticidas, la basura en el océano. Hay un montón de cosas que estamos haciendo que están arruinando nuestro único lugar donde podemos vivir, el planeta Tierra. Señoras y señores, las imágenes son más que impactantes. La noticia realmente parece del futuro, pero sucedió hace unos días y desgraciadamente no va a ser la única ni la última. Y vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy desde Buenos Aires con Laura Ribeiro. Trump rechaza el informe clave de su propio gobierno sobre el cambio climático. El presidente Donald Trump está rechazando la conclusión central de un informe de su propia administración sobre los costos económicos del cambio climático. La Evaluación Nacional del Clima publicó el pasado viernes una investigación en la que advierte que los desastres naturales están empeorando en los Estados Unidos debido al calentamiento global. No lo creo, dijo el presidente. Según el reporte, las altas temperaturas ya se han vuelto más frecuentes, intensas, generalizadas o de larga duración. Trump, los funcionarios de la administración y los republicanos electos dicen con frecuencia que no pueden decir cuánto del cambio climático es causado por los seres humanos y cuánto es natural. Días atrás, cuando se reportaron bajas temperaturas en algunas zonas del país, el presidente Trump utilizó Twitter para reafirmar sus creencias sobre el calentamiento global. Una brutal y extendida explosión de frío podría superar todos los registros. ¿Qué sucedió con el calentamiento global?, escribió. Pero el tuit no agradó a muchos usuarios. Astha Sarmaj, una joven india de 18 años, le respondió al presidente, según reporta la página web New Indian Express. Soy 54 años más joven que usted. Acabo de terminar la secundaria con las máximas calificaciones.
pero aún así puedo decirle que el estado del tiempo no es el clima. Si necesita ayuda, entiendo eso. Puedo prestarle mi enciclopedia de cuando estaba en segundo grado. Tiene fotografías y todo, escribió Sarmaj. Y bien, señoras y señores, no me lo creo, dijo el presidente Trump. Él entiende que sí, evidentemente hay una diferencia en el clima y un cambio, pero que no está seguro si esto puede ser causado por los hombres. El tema es como aquel viejo refrán, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Este informe se lo está dando su propio gobierno, pero además lo está haciendo un grupo de científicos que estudiaron toda la vida para esto. Son especialistas en esto, se supone. Y ellos, en un 95%, piensan que es causado por el hombre. Obviamente hay un 5% de los científicos que piensan que no. Pero el 95% de los científicos en el mundo, no solamente los que están dándole este informe al presidente Trump, piensan que el cambio climático es una acción antropogénica, es producido por el hombre. El problema, como decíamos en la noticia anterior, es que todavía hay personas que están en el poder que no creen que el hombre tenga que ver con todo lo que está pasando. Pero me gustaría contestar con todo respeto al presidente Trump esta pregunta que él hace cuando dice ¿por qué hay heladas, fríos, nevadas cuando estamos hablando de un calentamiento global? Nosotros dimos esa explicación ya hace algunos años, en realidad hace más de 10 años. Explicamos que al debilitarse la capa de ozono entramos en contacto con el espacio exterior que está a menos 270 grados, o sea que 270 grados bajo cero. Y esto está muy cerca de nosotros, tan solo a 100 kilómetros de altura. Tan solo a 100 kilómetros de altura hay 270 grados bajo cero. Lo que nos protege de ese enorme frío espacial es justamente la capa de ozono. En la medida que se va debilitando, entramos en contacto con ese frío espacial. El calentamiento global es también una consecuencia del debilitamiento del ozono. Obviamente puede estar mal llamado el calentamiento global, porque nosotros, como siempre dijimos, compartimos sí la idea que la emisión de gases está ocasionando una especie de efecto estufa, pero nos apoyamos más en la teoría que nosotros mismos formulamos en el año 2008, en la que hay un calentamiento global, pero no es necesariamente por un efecto invernadero, sino que es al revés. Estamos perdiendo el efecto invernadero natural que logra la capa de ozono al debilitarse. O sea, no estamos formando un efecto invernadero, sino que lo estamos perdiendo. Y por eso hay días que hay incendios, por ejemplo, por el extremado calor, y hay días que hay heladas en pleno verano. Porque al perder ozono, entramos en contacto con el espacio exterior, y ahí tenemos un inmenso frío, como decíamos, de 270 grados bajo cero, y la inmensa fuerza del sol, que sin el freno de la capa de ozono, obviamente, es muy importante. Señoras y señores, creo que está explicado el por qué es que habiendo calentamiento global, o mal llamado quizás calentamiento global, también existan heladas, nevadas donde no tiene que haber congelamientos y cosas por el estilo. Es simplemente por eso. El debilitamiento del ozono hizo que perdiéramos el efecto invernadero natural que teníamos en la Tierra. Estás escuchando una producción de la Fundación Códigos para concientizarnos. ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Ceguesa. Ideas que cambiarán el mundo. Transformar los desiertos. Inmensas extensiones de tierra árida podrían convertirse en infinitas fuentes de energía limpia y dejar de ser un páramo desolado. Durante 6 horas del día, las tierras de esas zonas inhóspitas absorben más energía que la que consume la humanidad en un año. Para solucionar este tema, políticos, científicos y ecologistas se reunieron para dar a luz el proyecto Desertec,
que desarrolla energía eólica y solar a lo largo de miles de kilómetros en distintos desiertos. A medida que este proyecto vaya avanzando, las ciudades de China podrían ser alimentadas energéticamente por el desierto de Gobi y América del Sur podría beneficiarse con Atacama. Seguimos transmitiendo desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, en el punto más alto de Punta del Este, para toda la cadena ECO. 227 emisoras, 222 emisoras de AM y FM y 5 emisoras de Internet. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Seguesa. Vamos a escuchar a algunas de las emisoras integrantes de esta cadena de mano de Majo López. De las radios internacionales: Radio Horizonte, Abancay, Perú; Radio USACH, Santiago de Chile; FM Radio Curucautín de Chile; Radio de Colección de Chile; FM Monte Carlo Sur 100.9 Angol, Chile; Radio Los Confines 108 AM, Chile; Mi Radio FM 90.5 Región de los Ríos, Payaco, Chile; Radio Estrella del Norte, Vallenal, Chile; FM Rumba 107.7 Bonaire, Holanda; Radio Merengue 1210 AM, República Dominicana. Bien, gracias Majo, y volvemos a Buenos Aires para el desarrollo de la tercera noticia de hoy con Laura Ribeiro. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. La ONU escrachó los países que más contaminan y advirtió que las emisiones aumentan de forma alarmante. La organización internacional alertó que la cantidad de emisiones es mucho más amplia que el año pasado. La humanidad pierde poco a poco la carrera contra el cambio climático. Los niveles requeridos para lograr los objetivos del Acuerdo de París siguen en franca expansión, alertó esta semana la ONU. Para limitar el calentamiento a 2 grados Celsius, las promesas nacionales de reducción de gases de efecto invernadero, incluidas en el Acuerdo de 2015, deberían incluso triplicarse colectivamente para 2030, según el informe anual de la ONU sobre la brecha de emisiones. Con una meta más ambiciosa de 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial, los compromisos deberían quintuplicarse. La tendencia actual apunta a un aumento de 4 grados Celsius para fines de siglo, un dato que pondría en jaque la propia civilización, según los científicos. Los avances mundiales, como el rápido aumento de la energía solar y eólica, y la multiplicación de acciones por parte de empresas y gobiernos locales, no bastaron para paliar la brecha, según Andrew Steer, presidente del World Resource Institute, basado en Washington. Los resultados son muy inciertos, ya que la mayoría de países ricos ni siquiera están en la senda de cumplir las promesas en vigor. Donald Trump abandonó el Acuerdo de París, se quedará muy lejos de su meta, así como Australia, Canadá, Corea del Sur, México y Turquía. La Unión Europea, Japón, Brasil y Sudáfrica tampoco lo lograrán por poco. China, el país más contaminante, y Rusia van por el buen camino, pero sobre todo porque sus objetivos de partida eran muy modestos. La primera meta supone que las emisiones anuales no superen los 40.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, o su equivalente en 2030. La segunda requiere limitarlas a 24.000 millones, es decir, casi 1,5 veces menos de lo que se produciría, incluso si se cumplieran las promesas del Acuerdo de París. Para que lo diga la ONU, realmente hay que escucharlo, porque no siempre vemos esto. La ONU continúa hablando de emisiones de gases, como lo ha hecho siempre, pero es interesante esta noticia porque está dejando claro que las emisiones van en aumento, que es algo que veníamos diciendo, porque la destrucción que estamos ocasionando al planeta no se puede medir en progresiones aritméticas, sino en progresiones geométricas. Esto está aumentando exponencialmente. Y es interesante ver cómo año a año aumentan los miles de millones de toneladas de CO2 que suben a la atmósfera.
Y es interesante también darnos cuenta de que esos miles de millones de toneladas de gas de efecto invernadero que sube a la atmósfera, en realidad antes, muy poco antes, eran aire limpio. Entonces lo que estamos haciendo, ¿qué es? Y esto es un circuito cerrado. La atmósfera no es tan grande como nos imaginamos. En realidad, si miramos el planeta desde el espacio, lo pueden ver en fotografías satelitales que está lleno en internet, se van a dar cuenta que apenas es una tela de cebolla sobre el planeta, toda la atmósfera que tenemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con los motores de combustión estamos aspirando a gran velocidad grandes cantidades de aire limpio y convirtiéndolos en gases de efecto invernadero. Y el punto es justamente que la quinta parte de esa atmósfera y de ese aire que toman estos motores a una inmensa velocidad es oxígeno puro. Y eso sí, evidentemente, ya es más difícil de reponer. Por un lado, contaminamos la atmósfera con gases nocivos, pero también le estamos robando oxígeno que necesitamos para vivir, para dárselo a estas máquinas que consumen 700 veces más que un ser humano. Un solo motor, un solo motor de un auto consume 700 veces más oxígeno que una persona, que su conductor, en el mismo tiempo. Por eso es que vamos detrás del colectivo, detrás del ómnibus, porque es mucho más rápido la destrucción que lo que el planeta puede sanear y mucho más todavía que lo que el hombre ha hecho para enmendar todo este error. Señoras y señores, una vez más la Fundación Códigos cumple con anunciar en este programa que si no paramos con los motores de combustión interna, rápidamente la vida en este planeta se agota, el oxígeno se agota. Parece de ciencia ficción, pero como tantas cosas que nos vienen sorprendiendo, también esto nos va a sorprender. Recuerden que en el año 2012 la Universidad de Michigan llegó a la misma conclusión que nosotros habíamos llegado en el año 2007, diciendo que quedan 80 años de oxígeno. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Tromba de agua produce temor en Italia. Los residentes de Salerno, Italia, presenciaron un extraño y aterrador fenómeno climático. Una tromba de agua alcanzó a levantar contenedores, pero no se reportaron heridos. De acuerdo con testigos del fenómeno, la enorme columna de agua levantó unos 20 pesados contenedores y los arrojó como si fueran de juguete. Una tromba de estas características es un vórtice que se forma a partir del agua que desciende de las nubes antes o durante una tormenta en un momento de alta humedad. Se forma sobre un cuerpo de agua, pero generalmente colapsa una vez que se mueve a través de tierra firme. Y bien, señoras y señores, otra noticia más. Como decíamos, aumentan las grandes evaporaciones, las lluvias y las sequías, y también aumentan los vientos superficiales. Lo explicamos en nuestras conferencias, el aumento de tornados, huracanes, tifones, iba a ir en aumento, no solamente en consecuencia, sino también en magnitud, debido a la gran aspiración que están haciendo los motores de combustión interna, haciendo que justamente el ozono, que es nuestro principal reservorio de oxígeno, descienda para abastecer el oxígeno faltante aquí. Y esto provoca justamente este tipo de fenómenos porque grandes masas que están a una altura, a cierta temperatura mucho más fría que aquí, son obligadas a descender rápidamente y esto provoca este tipo de fenómenos. La noticia perteneciente a CNN muestra un video realmente impactante. Pero escuchemos la noticia de mano de la fuente. Varios testigos en la ciudad costera de Salerno, en Italia, presenciaron un extraño y aterrador fenómeno climático. Fue una tromba de agua que pudo apreciarse este martes por la tarde. Según reportes, esta columna de aire y agua llevaba tanta fuerza que incluso llegó a levantar contenedores. Aunque el torbellino causó temor, no se reportaron heridos. Imágenes sorprendentes. Todo esto es provocado, desgraciadamente, por una sola máquina que se nos ocurrió inventar ya hace más de un siglo y que continúa allí, continúa en medio de nuestras vidas, en la vida de todos, porque justamente no ha habido todavía una máquina mejor que la suplante, o en realidad sí la hubo, pero por una cuestión de intereses cuesta
que esté a la venta, o por lo menos que sea una venta competitiva. Estamos hablando de los autos eléctricos. La solución la tenemos. Los autos eléctricos existen desde el mismo tiempo que empezaron a existir los vehículos de combustión interna. Muchas veces desaparecieron, pero en esta oportunidad aparecen por tercera vez y esperemos que sea para quedarse, pero también esperemos que sea lo antes posible para que por lo menos podamos llegar a apalear un poco toda esta situación de emisiones de gases y de consumo de oxígeno que está maltratando desastrosamente a la vida en este planeta. Ideas que cambiarán el mundo. En 1982, Harry Gray, un científico del Instituto de Tecnología de California en Estados Unidos, descubrió que los electrones se filtraban a través de las proteínas gracias a unas moléculas híbridas denominadas metaloproteínas que absorbían la radiación solar. Gray y un grupo de investigadores buscan crear baterías microscópicas con óxidos de metal en un extremo y con silicio en el otro, implantadas en las membranas de las células vegetales, para que absorban la radiación y generen hidrógeno. De este modo, procuran desarrollar un generador de energía casi infinitamente renovable. Todo el énfasis de nuestro trabajo es dar con moléculas o materiales que sean muy robustos y que duren mucho tiempo en las plantas de combustibles solares, indicó Gray. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, a Daniel Hogar, máxima variedad, siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer, como siempre, a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y, por supuesto, agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.